días a todos. Soy Jennifer García Carrizo, profesora investigadora de la Universidad de Juan Carlos. Y en primer lugar quisiera agradecer al comité organizador del Congreso Internacional de Trans la oportunidad de presentar este trabajo, ¿no? Que forma parte de una investigación sobre regeneración urbana y el papel que desempeñan los espacios culturales en la construcción de comunidades más participativas, creativas y también en comunidades educadoras. La comunicación que voy a presentar lleva por título Patrimonio, Cultura y Aprendizaje. Yo Bombal y en mi caso la pondré como ecosistema educativo comunitario. Y bueno, cuando pensamos en educación solemos hacerlo desde una perspectiva tradicional, asociándola pues a escuelas, institutos o universidades. Sin embargo, en las últimas décadas esta concepción ha cambiado de forma considerable. Hoy sabemos que el aprendizaje ocurre en múltiples espacios y momentos de la vida cotidiana, en museos, en bibliotecas, en centros culturales, en espacios patrimoniales o incluso en barrios enteros, pues se puede convertir el espacio urbano en escenarios donde las personas aprenden, experimentan, colaboran y construyen, ¿no? Ese conocimiento. Y precisamente esa idea construye o constituye el punto de partida de esta investigación. Mi objetivo no es únicamente descubrir algunos equipamientos culturales del barrio de Lisbourne, en Newcastle-upon-Tyne, sino demostrar cómo la interacción entre patrimonio, cultura, participación ciudadana y creatividad ha permitido pues, construir un auténtico ecosistema educativo que favorece el aprendizaje permanente. ¿Por qué Lisbon Valley? Bueno, antes de entrar en los resultados, conviene conocer brevemente el contexto. Lisbon Valley se encuentra en la ciudad inglesa de Newcastle-upon-Tyne, en el noroeste de Inglaterra, y durante buena parte del siglo XIX y XX fue una de las principales zonas industriales de la ciudad. Astilleros, fábricas, almacenes y pequeñas industrias configuraban un paisaje profundamente ligado pues, a la producción y al transporte del carbón. Sin embargo, como ocurrió en muchas ciudades europeas, la desindustrialización pues, provocó un importante proceso, ¿no? de deterioro económico y social, y muchas fábricas cerraron, lo que aumentó el abandono de edificios y el barrio pues, perdió buena parte de su actividad. Lo interesante es que la recuperación del distrito no se basó únicamente en una intervención urbanística o económica, sino que la regeneración apostó exclusivamente por la cultura, por el patrimonio, por las industrias creativas y sobre todo por la participación de la comunidad local. Y hoy el Rift Valley pues, se ha convertido en uno de los barrios culturales más dinámicos en el oeste de Inglaterra, pero realmente e interesante, o sea, lo realmente interesante desde una perspectiva educativa es que todos los espacios culturales no funcionan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí, colaboran con organizaciones comunitarias, reciben centros escolares, desarrollan talleres para familias, promueven el voluntariado y generan pues, oportunidades de aprendizaje para personas de todas las edades, ¿no? Por ello, el Newsroom constituye un excelente laboratorio para analizar cómo una ciudad puede educar más allá de las instituciones educativas tradicionales. A partir de este contexto, la investigación persigue cuatro objetivos principales. El primero consiste en analizar cómo los espacios culturales y patrimoniales del Youth Valley desarrollan funciones educativas que van más allá de su actividad principal. El segundo pretende identificar las estrategias de innovación educativa que emplean esas instituciones para implicar a públicos diversos, desde escolares hasta personas mayores, turistas, colectivos socialmente vulnerables. Y en tercer lugar, se analiza cómo estos espacios contribuyen al aprendizaje permanente, favoreciendo experiencias educativas abiertas, participativas y vinculadas al territorio. El trabajo estudia además el papel que desempeña la colaboración entre instituciones culturales, organizaciones comunitarias, artistas, voluntariado y administraciones públicas para construir un modelo educativo compartido. En definitiva, más que estudiar edificios concretos o espacios concretos, el interés de esta investigación reside en comprender cómo las relaciones entre estos sectores generan un ecosistema de aprendizaje. Para responder a estos objetivos se utiliza una metodología cualitativa basada en estudio de caso y este enfoque permite pues, comprender con profundidad un territorio concreto. La investigación combina distintas técnicas de recogida de información. Se realiza un amplio análisis documental sobre la evolución histórica del barrio, sus procesos de regeneración y los programas educativos diseñados por las distintas instituciones. Además, el trabajo incorpora observación directa realizada durante diferentes estancias de investigación en Casa de la Punta y estas visitas bueno, pues permiten conocer el funcionamiento cotidiano de los espacios, asistir a actividades y analizar la interacción entre visitantes, profesionales y comunidad local. Se llevaron a cabo además entrevistas con responsables de diferentes instituciones culturales, lo que permitió comprender tanto sus estrategias educativas como los retos ¿no? derivados de la gestión de estos equipamientos. Y finalmente, bueno, pues la investigación se apoya también en un importante trabajo fotográfico que documenta tanto los espacios patrimoniales como las actividades desarrolladas en estos. Y la combinación de todas estas fuentes permite ofrecer una visión integral ¿no? del papel educativo que se desempeña en el Lisboa. Hasta este punto, bueno, pues por aquí el contexto y la metodología.
Ahora voy a hablar de algunos espacios que ilustran mejor cómo este barrio ha conseguido convertir la cultura y el patrimonio en herramientas de aprendizaje e innovación educativa. Una de las principales conclusiones de investigación es el que el verdadero valor educativo del Yusu Valley no reside únicamente en la calidad de cada uno de los equipamientos culturales, sino en la forma que todos, sino en la forma en la que todos ellos funcionan como un sistema interconectado, ¿no? Cuando hablamos de un ecosistema educativo, nos referimos precisamente a la red de agentes, instituciones y personas que colaboran para generar oportunidades de aprendizaje. En este caso encontramos museos, galerías de arte, espacios patrimoniales, granjas educativas, bibliotecas infantiles, organizaciones comunitarias, artistas, voluntarios, empresas, ¿no?, creativas, asociaciones vecinales que desarrollan proyectos conjuntos y comparten objetivos comunes. Esta colaboración permite que un visitante no viva experiencias aisladas, sino que participe en un recorrido educativo mucho más amplio. Una familia puede visitar una exposición artística, asistir posteriormente a un taller creativo, recorrer un espacio patrimonial y finalizar la jornada en una actividad comunitaria organizada por toda la institución del barrio, ¿no? Entonces, todo ello ocurre dentro de un mismo territorio, favoreciendo el aprendizaje continuo y significativo. Además, resulta especialmente interesante el papel pues, que desempeña el voluntariado, ¿no? En numerosos espacios culturales del Youthborn son los propios ciudadanos quienes participan activamente en la organización de visitas, actividades educativas o programas de interpretación patrimonial. Y así, pues, el aprendizaje no solo se dirige al visitante, sino que también a quienes colaboran en la conservación y difusión del patrimonio. Y otro aspecto destacable es la enorme diversidad de públicos. Las actividades no están diseñadas exclusivamente para escolares, se dirigen también a familias, a turistas, a artistas, a personas mayores, a jóvenes, a inmigrantes, a colectivos en riesgo de exclusión. Esta diversidad convive o convierte el barrio en un verdadero espacio de aprendizaje permanente donde cualquier persona puede encontrar propuestas adaptadas a sus intereses y necesidades, ¿no? Y así, pues es como Lisbon representa muy bien una de las principales tendencias educativas actuales, entender la ciudad como un entorno que educa y en el que el aprendizaje forma parte de la vida cotidiana. Uno de los mejores ejemplos de este modelo educativo es el Victoria Channel, que fue construido entre el 1989 y el 42 para transportar carbón desde la zona hasta el río Tyne. Décadas más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, fue reutilizado como refugio antiaéreo para proteger a la población de los bombardeos y actualmente, tras un importante proceso de recuperación patrimonial, constituye uno de los principales recursos culturales de Newcastle. Sin embargo, su interés no reside únicamente en el valor histórico, sino que lo verdaderamente relevante es el modo en el que el Just One Trust ha transformado este espacio patrimonial en un auténtico recurso educativo. Las visitas escolares, por ejemplo, no consisten simplemente en recorrer el túnel acompañados de un guía, sino pues que antes de hacer el espacio subterráneo los estudiantes participan en actividades prácticas donde manipulan herramientas originales, réplicas, objetos utilizados en la época victoriana y durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con cascos linternas ya recorren el túnel experimentando de forma inmersiva cómo era trabajar en este espacio y cómo era refugiarse en él durante los bombardeos. Esta manera de trabajar favorece un aprendizaje mucho más significativo porque combina emoción, participación y contacto directo con el patrimonio, ¿no? Y además el Youth Contrast ha desarrollado pues, materiales didácticos para que el profesor pueda participar o preparar la visita antes de acudir al túnel y continuar trabajando los contenidos también en el aula después de la visita. Así la experiencia educativa trasciende el momento de la visita y bueno, que se diversifica el tipo de actividades también, ¿no? Además, el túnel, pues eso, acoge conciertos, narraciones teatralizadas, recorridos temáticos, experiencias fotográficas, actividades gastronómicas y muchísimas propuestas culturales que atraen nuevamente a públicos diversos. De esta manera, el patrimonio deja de entenderse como un elemento estático para convertirse en un elemento vivo, abierto a la creatividad y a nuevas formas de participación ciudadana. Así que no es extraño que la historia también haya recibido bueno, pues numerosos premios relacionados, ¿no?, con la conservación patrimonial, con la excelencia educativa, porque constituye un magnífico ejemplo de cómo un antiguo espacio industrial puede reinventarse como recurso de aprendizaje permanente. Por otro lado está el Biscuit Factory, que se trata de la mayor galería independiente de arte, artesanía y diseño del Reino Unido y ocupa, fuera de Londres, y ocupa el edificio rehabilitado de la antigua fábrica de galletas del siglo XIX y a diferencia de un museo tradicional, este espacio no se limita a exponer obras de arte, sino que su objetivo consiste en acercar el proceso creativo a la ciudadanía y facilitar el encuentro entre artistas y públicos. Cada año, de hecho, acoge exposiciones temporales de cientos de artistas nacionales e internacionales, pero además desarrolla una intensa programación educativa. Entre las actividades pues destacan talleres de cerámica, de grabado, de caligrafía, de carpintería, de ilustración y otras disciplinas artísticas dirigidas tanto a adultos como a niños, ¿no? Y estas propuestas pues, permiten que los visitantes pasen de ser simplemente espectadores a convertirse en participantes activos.
Además, la Fundación, vinculada a la galería, desarrolla programas de financiación, premios nacionales, residencias artísticas y proyectos educativos que favorecen la incorporación de jóvenes creadores al sector. Y el complejo también incluye estudios donde trabajan numerosos artistas, espacios para reuniones, cafeterías, restaurantes, salas destinadas a celebración de concursos, etcétera, ¿no? Desde una perspectiva educativa, la Biscuit Factory es un claro ejemplo de aprendizaje basado en la creatividad y en lugar de transmitir conocimiento de forma unidireccional, pues promueve espacios colaborativos donde experimentar, crear, dialogar y reflexionar. Por otro lado, está también, bueno, hay otros espacios, ¿no? El educativo en Silicon Valley, como por ejemplo el Seven Stories, que es el Centro Nacional del Libro Infantil, que este espacio convierte la literatura en una experiencia participativa mediante exposiciones, narraciones orales, encuentros con autores, talleres de ilustración de actividades para centros educativos y familias. Y más que una biblioteca o un museo, busca despertar el gusto por la lectura desde edades tempranas y fomentar la creatividad mediante experiencias inmersivas. Otro ejemplo es el Gisborne Farm, que es una granja urbana situada en pleno corazón del barrio, y este espacio ofrece pues, programas dirigidos principalmente a escolares, donde los participantes bueno, aprenden a sobre sostenibilidad, bienestar animal, alimentación saludable y producción de local de alimentos. Y por otro lado, también merece la pena mencionar Black Fridays, ¿no? Perdón, Black Fridays, que es un centro comunitario que además de funciones religiosas, pues desarrolla actividades deportivas, culturales y sociales destinadas a favorecer la inclusión de personas migrantes y colectivos vulnerables. Su antiguo cine comunitario organiza durante años festivales de cine independiente y los sigue organizando en algunas ocasiones, coloquios con directores, proyecciones temáticas. Y finalmente, pues hablar en general, ¿no? De las profesiones creativas del distrito, de estudios de artistas, talleres de diseño, pequeños espacios expositivos o festivales de cultura que contribuyen a consolidar un entorno donde la creatividad forma parte de la vida diaria. Y bueno, pues cuando usamos estos espacios conjuntamente comprendemos que ninguno de ellos actúa de manera aislada. A partir de este análisis, bueno, se ven varios resultados, ¿no? En primer lugar, se observa que el patrimonio cultural adquiere un importante valor educativo cuando deja de entenderse únicamente como un elemento para conversar y pasa a convertirse en un elemento para experimentar, interpretar y participar. Además, las actividades desarrolladas favorecen un análisis claramente experiencial. Los visitantes no reciben información de forma pasiva, sino que manipulan, realizan talleres y este tipo de experiencias pues, facilita el aprendizaje más profundo y significativo. Y otro de los resultados importante también es la capacidad de estos espacios para favorecer la inclusión social. La programación está diseñada para públicos muy diversos y esa diversidad convierte a la cultura en un elemento de cohesión social. La investigación también pone de manifiesto la importancia de redes de colaboración. El éxito del Newsboard no depende exclusivamente de una institución concreta, sino de una operación entre administraciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones vecinales, empresas culturales, universidades y ciudadanía. Y por último, el estudio muestra que la regeneración urbana basada en la cultura puede generar beneficios que van mucho más allá del desarrollo económico turístico, que contribuye a fortalecer la identidad local y compromiso social de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Finalmente, me gustaría destacar, ¿no? Como conclusión tres ideas principales. La primera es que los espacios culturales pueden desempeñar un papel educativo enorme cuando se diseñan programas participativos dirigidos a públicos diversos. La segunda conclusión es que el aprendizaje no depende únicamente de las instituciones educativas tradicionales, que las ciudades también educan cuando generan oportunidades para que la ciudadanía interactúe con el patrimonio, la cultura y la creatividad del entorno. Y la tercera es que el verdadero valor del Youth Valley reside en su capacidad para funcionar como un ecosistema, la relación entre entidades culturales y otros actores que permite ofrecer experiencias educativas mucho más ricas que cada institución podría hacer de forma independiente. Am, en este sentido, Lisbon pues, constituye un modelo inspirador para otras ciudades interesadas en impulsar procesos de regeneración urbana donde la cultura no sea únicamente un recurso económico, sino también una herramienta de educación, participación y desarrollo sostenible. Muchísimas gracias por su atención.